Bueno, para comenzar, quisiéramos pedirle que se presente, que nos cuente dónde nació, en qué año y su origen familiar. Bueno, muy bien. Mi nombre es Andrés Rebolledo Smithman. Soy súper santiaguino porque en general mi hermano y todos somos, no, mi hermano no, mi hermano uno del sur, pero hemos hecho una vida media patiperra, pero bien anclada en Santiago. Eh, Mi madre es eh, era oriunda del sur de Chile, de una zona que hoy día está en un franco conflicto por el tema mapuche. Ella era de un pueblo llamado Los Sauces, cerca de Angol, y mi padre tiene sus orígenes también en la zona de Linares, luego Santiago. Ambos ya fallecidos hace algunos años, con los cuales viví alguna parte de mi vida. ¿Qué nos puede contar acerca de su etapa de formación académica y cómo ésta influyó en la definición de su vocación profesional? Bueno, eh, yo diría que fue fundamental para mucho de lo que soy ahora, más allá incluso de los solo aspectos profesionales, porque desde la formación académica, pero también la vida que a uno le tocó vivir, me significó en mi caso tener movimientos dentro de Chile, pero también fuera de Chile, vivir a más periodos convulsos políticamente que tuvieron repercusiones en mi propia familia, lo que significó vivir algunos años también en México. eh, y por lo tanto, varios colegios también. Desde esa perspectiva, significó moverme también en varios colegios. Yo diría que lo fundamental es que estuve siempre en un tronco de educación pública, tanto en el colegio básico cuando estuve en Chile, colegio muy prestigioso de la educación pública básico que está en la Quinta Normal, comuna de Santiago, hacia el sur oeste. Para quienes no son de Santiago y algún día les interesa estos temas que vamos a conversar, ¿no? Y, y luego estudié en el Instituto Nacional, colegio también público bien emblemático en Chile, por lo que ha significado su rol en la historia del país. Y por lo demás, en particular en el caso mío, eh, estudié allí básicamente la mitad de la década de los 80, periodo también bien convulso, complejo, activo, eh, y por lo tanto eso marcó de manera muy también determinante mucho de mi quehacer luego, ¿no? Y luego de aquello estudié en la Universidad de Chile, eh, también universidad pública en consecuencia, eh, y en la segunda mitad de los años 80. También un periodo marcado por cambios políticos importantes, ¿no? Entonces todo eso yo diría que fue muy determinante a la hora de marcar personalidades y por cierto también eh, intereses desde lo profesional, y en ese contexto yo diría que los temas asociados a los asuntos públicos en general estuvieron siempre en mi formación, y de alguna manera eso, por cierto, que determinó lo que luego terminé ejerciendo en la función pública por muchos años en Chile. Y dentro de todo este periodo, ¿en qué momento comenzó a manifestar su interés en la política comercial? Bueno, mira, la vida a veces eh, transcurre desde el punto de vista de decisiones que te determinan de manera muy relevante tu orientación o tu perfil profesional media por casualidad, ¿no? Muchas veces sucede eso. En el ámbito profesional a veces sucede eso, ¿no?
Yo diría que conectando con la pregunta y la respuesta que te daba anteriormente, eh, la definición que yo tenía hacia el año 90 cuando terminé la universidad, fundamental era intentar trabajar en el ámbito público. Esa era la definición que trató de guiar mi búsqueda cuando salí de la universidad. Además, muy determinado por el momento político que vivía el país, por cuanto era el retorno a la democracia. Coincidió con mi año de egreso, en fin, entonces era eh, muy motivante para muchos de mi generación, habiendo estado y participando en política previamente, en la lucha contra la dictadura en aquella época, eh, tener la opción de trabajar en lo público. Y en ese sentido, eso fue, como se llama, un, una prioridad. Estudié ingeniería comercial, como les decía, en la Chile. Ingeniería comercial tiene básicamente dos caminos, ¿no? El camino de la administración de empresas y el camino de la economía. Y a diferencia de muchos otros países, en Chile no existe, no sé si hoy día lo hará, no existirá, pero me parece que no, la carrera de economía propiamente tal. Eh, entonces, claro, tenía también esa perspectiva de la ciencia económica como ciencia social y por lo tanto tratar de expresarlo en algún ámbito de lo público. Y, y cómo se llama lo que sucedió y lo que le decía anteriormente, que casualmente, eh, diría yo, la necesidad de formar cuadros profesionales que no existían particularmente en la Cancillería y en particular en la dirección económica, que era una dirección donde la verdad existía un ámbito acotado de profesionales, se requirió en consecuencia armar equipos de trabajo, dado la decisión de política exterior fundamental, cual fue que Chile se reincorporara en la comunidad internacional por la vía fundamentalmente de los acuerdos comerciales. Estoy hablando de los principios de los 90, se requirió armar equipos. Y en eso varios entramos a trabajar a la dirección económica, hoy día Subrey, que luce completamente distinta a lo que era en aquel entonces, desde el punto de vista de su dimensión, su profesionalidad, etcétera. Y, y bueno, ahí nos empezamos a formar en el tema de política comercial, fundamentalmente, que también como tal fue cambiando en el tiempo, ¿no? Tampoco era lo mismo hacer política comercial en el 90 que lo que hoy día. Hoy día es un ámbito mucho más amplio de disciplinas económicas incluso. Por lo tanto, quizás de manera larga te respondo, pero eh, fue más bien en en el ejercicio de lo que me tocó trabajar, es donde uno se fue especializando y, por cierto, se fue haciendo apasionado del tema de la política comercial en este caso. Entrando ya en su trayectoria anterior y hasta la actualidad, entre el periodo de 1991 a 2009 se desempeñó en diversos cargos dentro de la DIRECON, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, donde fue asistente jefe del Departamento de Acceso a Mercados y también director económico bilateral. Como jefe del Departamento de Acceso a Mercados, en términos de apertura, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron los productos chilenos durante este periodo y cómo se abordaron? Bueno, mira, hay varios momentos, yo creo que uno debiera describir respecto a esta trayectoria de la política comercial de Chile, muy eh, determinada esta política comercial por lo que fue la política de negociación de tratados comerciales, ¿no? Acuerdos comerciales. Eh, y en ese sentido, lo indicaba anteriormente, el tipo de acuerdos comerciales, por ejemplo, que se negociaba hacia principios de los 90, empezó a cambiar de manera muy fundamental también luego hacia finales de esa década, ¿no? Eh, y por lo tanto, las disciplinas, los temas que allí se negociaban también empezaron
requerir incluso especialización distinta, etcétera. En ese contexto, como te planteaba, como te describía, a principios de los 90 había una expertise en la dirección económica muy asociada a lo que se negociaba previamente, en los 80, los 70, que Chile negoció escasamente porque tenía, bueno, fue un momento económico también complejo en la región, pero además Chile en general no estaba muy inserto en la comunidad internacional como consecuencia del periodo político de dictadura que vivíamos, pero lo que se negociaba allí era básicamente justamente los temas de acceso a mercado, eh, que es básicamente negociación, que es la tradicional negociación de los acuerdos comerciales, que básicamente lo que eh, pone en juego es la apertura de los mercados hacia las exportaciones, por la perspectiva de que tú quieras vender o tú las importaciones, ¿no? Ahora, eso era lo central de las negociaciones en los 90, eso es lo que quiero transmitir. Por lo tanto, la negociación de acceso al mercado es donde se jugaba prácticamente el partido de los acuerdos comerciales. Luego entraron otros temas, servicios, inversiones, propiedad intelectual, de las cuales probablemente ustedes van a escuchar mucho en estas conversaciones, ¿no? Pero el centro de la negociación en aquel entonces era bajar aranceles a los bienes. Y ahí hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, los aranceles eran mucho más altos que lo que son hoy día. Por lo tanto, lo que se jugaba en términos de impacto en la economía política de la negociación era mucho más sensible que lo que es hoy día, para Chile, pero también para otros países. Chile en aquel entonces, al principio, tenía, digamos, llegó al periodo de apertura democrática con un arancel de 15%. Luego lo bajó, en fin, hoy día 6, hoy día en la práctica menos de 1, si no toma los acuerdos comerciales en consideración, ¿no? Como arancel efectivo, quiero decir. Pero todavía teníamos sectores productivos nacionales que de alguna manera tenían en el arancel una variable importante de competitividad, de competencia en el sentido de tener el mercado local de alguna forma protegido, ¿no? Entonces, la negociación era más compleja de la perspectiva de la apertura del mercado chileno. Y por otra parte, el resto de los países de América Latina, fundamentalmente, que fueron los socios con los que negociamos durante los 90, también aplicaban aranceles más altos, incluso que este que digo yo que tenía Chile, que alrededor del 15%. Por lo tanto, para ellos también les era difícil abrir los mercados en aquel entonces. Por lo tanto, eran negociaciones complejas, difíciles, por este esquema que yo les indico, ¿no? De hecho, la demostración de esto es que en esos acuerdos originales no se negociaban todos los bienes, por ejemplo. Habían bienes que quedaban sencillamente excluidos de la negociación. Algunos casos porque tenía sensibilidad, no quería abrir, en otros casos incluso algunos países no abrían y no bajaban el arancel porque eso les afectaba su recaudación, en consecuencia de su efecto fiscal, ¿no? Y desde la perspectiva chilena, nosotros estábamos, de alguna manera, una decisión muy decidida, muy contundente de poder enfrentar esta política. Y el sector exportador chileno ya venía, obviamente, con un crecimiento desde la reforma previa en los años 80, pero particularmente los sectores que fueron luego muy activos y muy usuarios de los acuerdos, que es el sector alimentos en general en Chile, estaban dando sus primeros pasos. Y estos mercados y estas aperturas de mercado fueron cruciales para su expansión y su crecimiento. Por lo tanto, se jugaron allí también eh, hubo importantes decisiones que terminó generando efectos muy relevantes para el posterior desarrollo de los sectores exportadores, ¿no? Eh, Todo eso aconteció durante los 90 y allí negociamos, como yo les decía, particularmente con América Latina, donde las negociaciones eran básicamente concentradas en esto. Luego empezó a cambiar el panorama, cambió la dirección económica, la DIRECON también, en fin, esa es la parte interesante de esta historia de la política comercial, que son los instrumentos negociales, digamos, que acuerdos que negociamos, pero también la institucionalidad que fue cambiando a propósito de que fueron cambiando también los instrumentos.
Bueno, después más adelante en su rol como director económico bilateral, ¿cuáles fueron los principales lineamientos o estrategias que se plantearon durante su mandato y cuáles considera usted que fueron los resultados más destacados durante su gestión? Bueno, mira, la definición, nosotros al final lo que hacíamos en tanto esas funciones que tú describes era ejecutar decisiones políticas que tomaban quienes lideraban en aquel entonces estos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, siempre es bueno tener digamos, hacer este punto que me parece relevante también de la perspectiva de lo que fue el arreglo institucional de Chile en esta materia. Estas decisiones siempre involucraban de manera muy fundamental al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también al Ministerio de Hacienda. Eh, de hecho, no sé si alguno, y en alguna conversación usted lo ha recogido, pero el director económico de la Cancillería, el Direcón, siempre tuvo la particularidad que su decreto de nombramiento llevaba dos firmas, la del ministro de Relaciones Exteriores y el de Hacienda. Y esto es casualidad, porque al final estas decisiones de negociar intensamente con estos socios que fueron progresivamente América Latina, luego los desarrollados Europa, Estados Unidos, luego Asia, eh, estas decisiones son en realidad un vértice entre la política exterior y la política económica. Ambas cosas se ponen en juego cuando uno toma decisiones de este tipo. Y por eso que no es casualidad nuevamente que en los 90 se haya negociado intensamente con América Latina, porque la decisión política fue reincorporarse a la comunidad internacional y América Latina era el espacio propicio para hacerlo, ¿no? Había, eh, bueno, lo que significa esa relación prioritaria para nosotros en política exterior, ¿no? Con los acuerdos que les indicaba, el tipo que les indicaba anteriormente. Pero siempre estuvo latente, y ahí está, para conectar con la pregunta de usted del ámbito bilateral, siempre estuvo latente la negociación de Chile con Estados Unidos, o más bien en su momento el ingreso de Chile al NAFTA, ¿ok? Y de hecho, para ser súper transparente, durante esos años, en el gobierno de Chile, se produjo alguna tensión o al menos un debate respecto a quienes querían priorizar una política con América Latina y quienes querían priorizar probablemente un esfuerzo directamente para que Chile se incorporara al NAFTA. Eh, Finalmente, la realidad terminó primando porque finalmente nosotros hicimos nuestro acuerdo con Estados Unidos cuando Estados Unidos accedió a aquello. Eh, y entendiendo que ese acuerdo con Estados Unidos era para nosotros en su momento eh, un ejercicio de realidad en que ya obviamente no teníamos una chance ninguna de entrar al NAFTA. En algún momento se planteó esto como una opción, al menos desde desde el lado chileno, pero nunca fue realmente algo posible, ¿no? Entonces, lo que finalmente terminó sucediendo es que negociamos intensamente con América Latina acuerdos del tipo que le indico, acuerdos que luego fueron cambiando con el tiempo y hoy día son otros, son mucho más modernos, mucho más amplios. Eh, pero siempre estuvo, como digo, latente esa negociación con Estados Unidos. Cuando eso fue posible, porque Estados Unidos y se produce un acuerdo político entre el presidente Clinton y presidente Lago, eh, cuando eso es posible, también la dirección económica de la Cancillería se adecua a eso, en el sentido de que se requiere otra especialización, otra organización, se incorporan las áreas temáticas eh, y el cuerpo institucional se pone a disposición de estas negociaciones fundamentalmente con Estados Unidos y luego, bueno, en su momento con Europa en paralelo, Corea, pero de otro tipo de acuerdos, que empieza, como digo, a involucrar eh, una temática mucho más amplia.
empodera a la dirección económica también en el sentido de que los, los cuadros técnicos profesionales que negocian esos acuerdos no son todos de la Cancillería, eso siempre es bueno tenerlo en consideración, y en el sentido de que se requiere profesionales de otros ministerios que son convocados a estas negociaciones y por lo tanto estos procesos pasan a ser procesos más gubernamentales, por decirlo así, no solo de la Cancillería, de la DIRECON, cosa que empieza a repercutir en las relaciones con los otros ministerios, pero también empieza a empoderar a esta Cancillería. Y en ese contexto, eh, el director bilateral de alguna manera lo que pretendía ejercer era una especie de coordinación y director de orquesta de todos estos cuadros que empezaron a ser mucho más amplios. Entonces, cuando empezamos a trabajar ya, a propósito de tu pregunta, en ese rol de director bilateral, básicamente lo que teníamos que hacer era tratar de coordinar todo este mapa que yo les planteo, y ahí obviamente que los procesos centrales y fundamentales que han tenido un impacto hasta el día de hoy y que marcaron ese punto de quiebre de la primera ola de negociaciones con América Latina, fue el acuerdo con Estados Unidos, con Europa, con Corea, entendiendo que el acuerdo con Corea fue el primer acuerdo de, de los coreanos que hacían con algún país nuestro, con Asia, y abrió una puerta también a toda la trayectoria después de nuestras negociaciones con Asia, donde, entre otras cosas, como pie de página digo esto, el rol que Chile y la participación de Chile en APEC siempre fue muy central. No se destaca mucho esto en la historia de la política comercial, en el sentido de que muchas veces la PEC es como un foro de cooperación donde no pasan cosas, pero si hay un antecedente de todo lo que Chile pudo hacer con el Asia, es porque mucho de ello se articuló en nuestra participación en la PEC. Entonces allí hay un punto también bien interesante siempre de reivindicar. Qué largo. Pero es que son temas que a uno le gustan, entonces se empieza a acordar y le No, parece que hay muchos datos interesantes. está bien, está perfecto. Bueno, más tarde, durante el periodo del ministro José Miguel Insulza, la Direcon experimentó modificaciones en su estructura interna. ¿Cómo fue el proceso de rediseño de la Direcon y por qué fue necesario? Exactamente por lo que yo acabo de describir. Ahí se dio una, un vuelco muy irrelevante que tuvo que ver además probablemente con la experiencia que otros países ya habían ejercido en esto. Y por lo tanto, desde la lógica solamente regional, donde habían responsables regionales fundamentalmente, se pasa a una estructura matricial, eh, que básicamente recoge lo regional, pero sobre todo lo temático. Entonces, la estructura de la Direcom pasa a tener un dinamismo muy diferente y una lógica muy diferente a la que tuvo previamente, en el sentido que primero incorporamos muchos profesionales con especialidades que no existían en la Direcom previamente. Entró mucha gente joven, cosa que también marca parte interesante de la historia porque hay gente que se formó durante todas estas negociaciones en este proceso. Yo creo que estas negociaciones de estos tratados fueron varios máster, si uno lo llevara a algún grado académico tradicional. De hecho, varios de ellos después formalmente hicieron sus propios máster, gente hiper especializada que adquirió gran prestigio incluso a nivel regional al menos, sino internacional en general. Porque claro, estas intensas negociaciones fueron una gran capacitación al final desde el punto de vista de los temas no solo de los temas que fueron parte de los acuerdos, sino que también eh, de las negociaciones como tal, ¿no? Que ahí hay una expertise también que vale mucho y que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, se empezó a requerir de manera muy fundamental gente muy especializada, en definitiva, para negociar acuerdos convenientes para el país, para salvaguardar nuestras sensibilidades, nuestros intereses, en fin, de manera tal de tener buenos acuerdos en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí se cambia esta estructura y estos especialistas pasan a ser realmente los protagonistas de el ejercicio de, de la política comercial en general, ¿no? Y ellos son básicamente los especialistas quienes son convocados regionalmente a los acuerdos que se hayan activado en los tiempos
en que se haga esta cronología. Y por lo tanto, el especialista en temas sanitarios, el especialista en temas de propiedad intelectual, participa en una negociación en un momento con Estados Unidos y luego con China y luego con Estados Unidos y luego con Europa, y por lo tanto tiene la capacidad de mirar la temática de manera comprensiva y ejercerla en los distintos acuerdos, ¿no? Y las áreas regionales terminan siendo finalmente quienes coordinan los procesos, ¿no? Pero quienes están en el front desk de las negociaciones, básicamente son los especialistas temáticos, ¿no? Como digo, que pasan a ser los protagonistas en ese sentido. Eh, a mí me parece que esta organización ya existía en otros países. Me parece que en el caso del USTR en Estados Unidos ya existía, creo que los canadienses. Ahí tengo no tengo bien el nítido el dato, pero tengo la sensación de que en algún minuto se hizo algún tipo de conversación explícita, de manera de que nos capacitaran, etcétera. Tenía que ver con estos esfuerzos de la negociación con ellos mismos. Eh, entonces se produce un vuelco muy, muy, muy importante y no solo cambia esta lógica, sino que además, como te digo, entra mucha nueva gente y digamos, se empodera mucho esta organización y crece mucho también esta organización en términos de las negociaciones, ¿no? En paralelo, siempre no olvidar que está ProChile, que es el brazo que institucionalmente está llamado a aprovechar todos estos acuerdos, y de alguna manera también se pretende dar algún impulso de cambio ahí también, pero yo diría que en el periodo ese que tú preguntas, lo central son estos datos que yo indico. Bueno, a lo largo de su carrera profesional y también como nos comentaba anteriormente, usted ha participado en negociaciones de diversos tratados, como con la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Panamá, por decir algunos, y también tuvo el cargo de jefe negociador en los acuerdos con Tailandia, Uruguay y el CPTPP. En relación a esto, ¿cómo fue el manejo de las negociaciones con la Unión Europea en consideración de la decisión de Chile de no ingresar al bloque comercial Mercosur? Yo tuve la suerte efectivamente de participar en prácticamente todos los acuerdos. Me perdí uno muy importante porque estaba haciendo mi estudio de posgrado, el que fue con Mercosur, que marcó también un hito muy relevante en la historia nuestra de política comercial. Entre otras cosas porque en esos años 90 les decía que al principio habían productos que quedaban excluidos, ¿no? En el acuerdo con Chile, con Chile Mercosur fue la primera vez que no quedaron excluidos por una lista larga, eh, de productos que terminaban degradándose el año 18 desde que se firmó. Eh, pero marcó un hito además porque yo diría que fue uno de los últimos acuerdos que tuvo una sensibilidad en el sector agrícola, en la apertura del sector agrícola, eh, muy relevante como después ya no existió, ¿no? Eh, una anécdota, en este punto de Mercosur, muchos, o sea, algunos de los negociadores, no los voy a nombrar porque se me pueden enojar, varios somos amigos aún muy estrechos, eh, negociaban estos acuerdos y cuando estaban al término de la negociación, decía, vamos a negociar esto con 18 años de grabación, decía. 18 años, ¿qué problema hay si no va a estar ninguno de nosotros aquí ni participando de nada de esto? Ya verán otros los que terminan abriendo. Estoy hablando de productos que Chile no quería abrir y que terminaron en estos plazos, ¿no? Bueno, pues bien, a varios de esos, 18 años después, estaban ahí sufriendo las consecuencias políticas de lo mismo. Eh, pero bueno, te decía que lo de Mercosur, me acordé, fue el acuerdo que no tuve la posibilidad de participar, pero eh, el acuerdo con Europa, que es el acuerdo que tú me preguntas, tuvo varias particularidades muy relevantes, me parece. Desde la perspectiva de la historia nuestra allí, eh, está muy marcado por un par de años muy intensos de negociación, donde nosotros emprendemos esta negociación en paralelo entre Estados Unidos y la Unión Europea, y negociaciones distintas a las anteriores, con todas estas características que yo les indico, con mucho viaje, con mucho impacto, incluso familiar, por esta intensidad de viaje. Hay historias personales de todo tipo en ese sentido, con mucho aprendizaje por estos temas técnicos que yo también les decía.
con mucho esfuerzo político también, porque muchos de estos acuerdos, y aquí lo hablo un poco en paralelo entre Estados Unidos y Europa, significó cambios en nuestros marcos regulatorios en Chile, que hubo que hacer durante o después de estas negociaciones, que significaron momentos políticos complejos, ¿no? Pero a la larga han sido una muy buena decisión desde el punto de vista económico institucional para el país, digamos, pero hay esfuerzos que requieren dolores iniciales, ¿no? Eh, y eso fue así en estos acuerdos, ¿no? Y como te digo, yo creo que ese fue el momento más intenso de la política comercial, dado que estábamos negociando ni más ni menos con esos dos economías centrales de la economía internacional, ¿no? Eh, Ahora, el acuerdo con Europa, eh, yo allí negocié todo el capítulo de acceso al mercado. Todavía no era jefe negociador como lo fui después en los asiáticos, fundamentalmente. Eh, y esta negociación fue compleja porque en el caso de Europa nosotros ya habíamos hecho algún esfuerzo de apertura anteriormente, no teníamos dolores, muchos todavía que sufrir en materia de apertura nuestra. Eh, Probablemente algunos casos muy puntuales. Como digo, el último dolor fue hacia la segunda parte de los 90 en este acuerdo con Mercosur, las bandas de precios, el tema agrícola. Por lo tanto, nosotros éramos ofensivos en el sentido que lo que nosotros queríamos, y pasó mucho después con los países asiáticos, el acuerdo para Chile al final era bueno si es que lográbamos abrir esos mercados lo más posible. Eh, Ese era realmente el acuerdo que para Chile le significaba un atractivo importante. Y Europa tiene una política agrícola fundamentalmente donde estaban las principales prioridades nuestras muy cerradas. Eh, y por lo tanto había que hacer frente a esa negociación. Nosotros estábamos disponibles a abrirnos, esa es la ventaja de ser un país pequeño, además que tiene un impacto que al final también logramos espacios específicos en cuota, etcétera, porque no generábamos un gran impacto allá. Nuestro país pequeño tiene la desventaja desde el punto de vista de la contraparte, que tampoco es un mercado muy atractivo. En fin, fue una negociación en ese sentido que nuevamente estuvo muy radicada en el ámbito de acceso al mercado por estas consideraciones que yo les indico. Al final logramos un acuerdo súper razonable en el sentido de que fue crecedor en tanto en muchos productos que Chile puede haber adquirido grandes aperturas, quedaron allí algunas y fueron creciendo en el tiempo con cuotas, con distintas modalidades desde los aspectos así técnicos arancelarios. Pero además en el caso de la negociación con Europa, eh, no fue solo un TLC en el fondo, sino que fue un acuerdo de asociación que tuvo otros dos componentes. Eh, Primero, una formalización de muchos programas, temas de cooperación que Chile por muchos años lo tuvo con Europa, y luego también un pilar político. Por lo tanto, fue una negociación diferente, en ese sentido que convocó a gente diferente y que, en consecuencia, desde quien lo condujo necesitaba conjugar estos tres pilares, entendiendo que la parte comercial obviamente fue la que fue más protagonista, dado que ahí se jugaban muchas más cosas, ¿no? Eh, y fue una negociación, como digo, que estuvo marcada por esta ofensiva nuestra hasta un punto que le pasó mucho con otros acuerdos, ¿ah? En que Chile dice, mira, este es el minuto de cerrar porque políticamente probablemente ya no van a dar los tiempos. Entonces ya lo que tengamos, vamos y nos metemos a los bolsillos y seguimos después lidiando, cosa que también sucede con muchos acuerdos. Luego en la administración de los mismos uno los va mejorando y va mejorando la posición del país. Respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es conocido por su complejidad y por abordar temas innovadores como o sea, innovadores para el momento, claramente, como el comercio electrónico, asuntos laborales, ambientales, y por incluir también la participación de la sociedad civil. ¿Cómo cree que este tratado ha ejercido influencia como precedente para la incorporación de estos temas en otros acuerdos comerciales? Ese acuerdo con Estados Unidos marca varios hitos. Eh, por cierto, esto que tú describes, en el sentido de que incorpora muchos temas que Chile no negociaba anteriormente, muchos de ellos sensibles, particularmente
Se me viene a la cabeza propiedad intelectual, pero también algunas medidas asociadas con regulaciones del Banco Central, etcétera, y por lo tanto requirió un esfuerzo político importante nuestro y concesiones importantes nuestras que solo tenían sentido en la medida que el balance del acuerdo fuera atractivo para nosotros y en consecuencia estas concesiones nuestras estuvieran compensadas con una apertura de ese mercado para nuestros productos exportados importante y significativa. Por lo tanto, lo que obtuviéramos ahí también era muy central porque te permitía compensar estos otros, comillas, dolores que hubo que asumir al menos en corto plazo, ¿no? Luego de lo cual, como también digo, muchos de ellos terminaron siendo interesantes para Chile, no sé, todo el sistema de compras públicas y otros que terminaron modernizándose, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tiene esa característica este acuerdo, ¿no? Y eso también, como lo decía anteriormente, marcó incluso el cambio institucional en la propia, digamos, quien administraba la política comercial, la Direcon, ¿no? Entonces, marca un precedente también y un hito en ese sentido para Chile. También lo marca desde la mirada regional, porque este fue el acuerdo que terminó siendo por mucho tiempo, luego yo diría que ahora es el TPP, pero por muchos años terminó siendo el template, el acuerdo modelo, o al menos la referencia fundamental de los acuerdos que después muchos otros países de América Latina negocian con Estados Unidos, los andinos, los centroamericanos, el CAFTA, en fin, eh, que son acuerdos que para ellos les significó probablemente los mismos impactos que para nosotros, en algunos casos probablemente más, porque no tenían incluso trayectoria de negociación previa, eran economías, algunas de ellas más cerradas, por lo tanto más difícil también de negociar. El acuerdo con Estados Unidos además contempla, no formalmente ni oficialmente, pero de facto sí, una etapa ex post que refiere a la implementación del acuerdo, que quiere decir básicamente cómo bajo estas normas del acuerdo a mi ordenamiento jurídico nacional y por lo tanto qué tengo que cambiar allí para que lo que este ordenamiento jurídico internacional sea coherente con lo que me comprometí internacionalmente el TLC. Y eso significa muchas veces cambiar cosas que nuevamente significan un esfuerzo y un dolor político, en algunos casos complejos, cosa que eh, tampoco era claro en un principio en esta negociación, pero nosotros lo tuvimos que hacer. Por lo tanto, ahí hay otro hito, otro elemento significativo. eh, y lo digo porque a mí después me tocó trabajar un tiempo en el BIT, eh, y una de las cosas que hacíamos en el BIT, en el área de comercio, por cierto, era apoyar a los países que terminaban de negociar acuerdos con Estados Unidos basados en este modelo y que tenían que implementar estos acuerdos y por lo tanto hacer toda esta agenda interna también muy compleja técnicamente y políticamente, ¿no? En ese sentido, como digo, efectivamente marcó un precedente muy central por todos estos elementos que yo les indico, además políticamente, para América Latina siempre tiene una particularidad, es tener vínculos más estrechos con Estados Unidos, y eso es una cosa objetiva, nosotros probablemente menos que otros, pero hay un correlato también en la política de alguna sensibilidad por la relación con Estados Unidos en particular, digamos, independiente que en este caso estemos hablando de comercio. Bueno, nosotros eh, hemos vivido en estos días los 50 años del golpe y hemos recuperado información respecto al rol de Estados Unidos en nuestra región en términos eh, de su participación en los procesos políticos internos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ahí hay elementos que también están de contexto y que cuando uno negocia con Estados Unidos, aunque sea temas estrictamente comerciales, está todo en el contexto necesariamente, ¿no? Por lo tanto, fue una negociación muy intensa, muy importante por todo esto que indico, pero fue muy necesaria también al final para Chile porque le significó abrir un mercado fundamental. Estados Unidos es un mercado de los que más existe diversificación en nuestra oferta exportable, eh, es un inversionista relevante y un socio, más allá de estas consideraciones de que hay en donde hay una relación muy prioritaria para nuestros países, por lo tanto, al final creo que en el largo plazo ha sido un acuerdo que sí ha tenido un impacto importante para Chile y positivo.
Ujú. Bueno, ya avanzando hacia otros tratados, en 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. ¿Qué importancia considera usted que tuvo la negociación de este acuerdo con el país asiático y desde ese entonces, cómo considera que este ha impactado en el vínculo de Chile y Asia-Pacífico? Mira, yo creo que ese es otro acuerdo que marca otro hito relevante en otro componente de la política comercial y la política exterior de Chile, que es su vínculo con Asia, obviamente. Nuevamente Chile es el primer país de América Latina que negocia con China, luego de lo cual China negocia con muchos, sino prácticamente a esta altura todos los países de, no todos, pero muchos de América Latina, eh, mucho basado también en este modelo, en este paradigma que negociamos con ellos. Y fue un acuerdo interesante para nosotros. Nos negociamos nuevamente en conjunto y en paralelo con el que negociamos con Japón. Y por eso tuvimos también ahí quienes estábamos en ese proceso, teníamos a la vista dos socios y dos procesos que la gente que, bueno, no necesariamente está en las profundidades de la relación con Asia, no tiene aquilatado que son dos socios efectivamente asiáticos, pero completamente distintos, uno de otro, completamente distintos, ¿no? Entonces, yo diría que marca un hito eh, por ser este primer paso. Eh, para Chile este acuerdo fue más fácil que para otros países nuevamente porque se negocia en un momento de mucha apertura previa. eh, por lo tanto, en términos, por ejemplo, de industria o manufactura, eh, los, nuevamente las aperturas que habían generado alguna sensibilidad de costo ya lo habíamos asumido, quizás en términos industriales. Los últimos dolores nuestros fueron en el acuerdo con Corea, en algunos segmentos industriales, en fin, línea blanca, algunas cosas que tuvieron que ser protegidos en ese momento. Por lo tanto, nuevamente nosotros negociamos con China en la lógica de cuánto logramos abrir ese mercado. Ese era el objetivo fundamental y ese era el enfoque central que Chile llegó en esa negociación. Nosotros ya habíamos negociado estos acuerdos comprensivos previos, por lo tanto le planteábamos a China en sus inicios, negociemos un acuerdo amplio, un TLC con todos estos temas. Y China, no, mira, yo quiero negociar los bienes, el comercio de bienes, así como en esta historia de eso de acceso al mercado inicialmente, ¿no? Eh, y después negociamos otras cosas, después negociamos servicios, después negociamos eh, inversiones, etcétera, ¿no? Y ahí se produce un debate interesante en el equipo negociador, porque están los que, comillas, puristas, quieren negociar el acuerdo amplio con todo tipo Estados Unidos, y, y estamos los que decimos, no, aquí hay que ser hiper pragmático y hay que negociar lo que podemos con los chinos ya tenían el protagonismo que están teniendo desde el punto de vista de la economía global, y por lo tanto, hagámoslo progresivo. Si ellos dicen que quieren negociar otras cosas después, firmemos cláusulas de evolución y negociemos el acuerdo. Es que no vamos a poder balancear todas las cosas, en fin, ahí se producen cosas ya casi tácticas o estrategias, ¿no? Eh, pero finalmente negociamos un acuerdo en la planteamiento que los chinos nos indicaron, no negociemos por etapas. Y efectivamente fue así, se negoció bien y a los años se negoció servicio, inversión, en fin, ya al final hay un acuerdo prácticamente como un TLC, pero se hizo a lo largo de los años. Eh, Ahora, el acuerdo con China, claro, algunos decían, me acuerdo, socios, amigos de otros países, o sea, qué valientes los chilenos que negocian con China, claro, pero lo negociábamos en estas condiciones, habiendo ya abierto nuestra economía de manera fundamental, eh, necesitando básicamente mercado como un elemento central. eh, y por lo tanto en una condición algo más confortable que lo que podían negociar otros países en la región, ¿no? Eh, Siempre uno pregunta, ¿y por qué estos países negociaron con Chile, además, ¿no? Siendo una economía abierta justamente y pequeña, ¿dónde estaba el atractivo de estas negociaciones? Ahí siempre es un elemento de discusión que uno lo puede elaborar incluso para una tesis, ¿no? Yo siempre he creído que esto tiene que ver con, eh, con la propia trayectoria de negociaciones de Chile. El hecho de que Chile haya negociado lo hacía atractivo con otros. El hecho de que hayamos negociado con China lo hizo atractivo con Japón o con otros, después con el sudeste asiático. Algo pasa con ese país que la gente negocia con ellos, ¿no? Eh,
y yo creo que ahí hay una cosa incluso media conceptual para algunos, los coreanos hasta el día de hoy dicen, nosotros negociamos con Chile porque queríamos entrenarnos, queríamos aprender. Eh, y claro, hay cosas también de eso y los chinos a lo mejor era el primer paso para ver cómo después dar los siguientes pasos con los otros países de América Latina, etcétera, ¿no? Y si tú vas a la negociación propiamente tal con China, eh, es interesante porque fue una negociación súper rápida, duró 10 meses. eh, yo diría que de las que menos ha durado, que yo me recuerdo, eh, muy abierta en el sentido de que fue una negociación donde hubo desde un comienzo una muy buena disposición a abrir los mercados. O sea, los chinos no nos encontramos con un socio proteccionista, en definitiva, como uno podría haber pensado previamente, todo lo contrario. Nos encontramos con un socio muy pro comercio, y por lo tanto muy disponible a abrirse un mercado, con algunos diferentes, tampoco tenían aranceles tan altos. Entonces fue una negociación confortable en ese sentido, fue rápida, abierta, muy ambiciosa. eh, y muy precursora también, nuevamente, por todos estos elementos que yo les indico, que fue visto mucho también de luego por lo de la Asia, pero también por América Latina, y siguió enriqueciendo nuestra relación con China. Si nosotros con China hemos tenido, hemos marcado muchos hitos, ¿no? Desde los primeros que en América Latina, que hicimos las relaciones diplomáticas, en fin, después los primeros que lo reconocimos con economía de mercado para que entraran a la OMC, en fin, el acuerdo y luego el acuerdo. Yo creo que la explicación estructural es que nosotros, Chile, claramente es el país más asiático de América Latina, en el sentido de que tiene un vínculo histórico con Asia, diplomático, estrecho y de larga data, que, más que otros países de América Latina, y por cierto, comercialmente. O sea, hoy día China es el principal socio casi de toda América Latina, pero hace algunos años no lo era. Y en nosotros los 5 principales mercados todavía hay 3 asiáticos, o sea, nosotros somos un país muy asiático. Esa nuestra vocación de proyección hacia el Pacífico es una cosa de larga data en nuestro país. Siguiendo con la línea de los tratados comerciales, en febrero de 2023 entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP, el cual fue objeto de diversas críticas tanto por la opinión pública como por algunas autoridades. Usted, como jefe negociador de este tratado, ¿cómo decidió enfrentar estas críticas y desacuerdos y cuáles consideran que fueron las estrategias claves para el éxito final de estas negociaciones? Bueno, mira, este es un acuerdo eh, ¿cómo se llama? Fue un proceso muy complejo. eh, Tiene necesariamente uno, para poder describir este proceso, hay que hablar un poco también del contexto en Chile. Creo que eso también es muy relevante para entender un poco todo esto que pasó con este acuerdo. Eh, pero el primer dato interesante de este acuerdo es que la génesis de todo esto es justamente la sociedad entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Eh, este es un acuerdo que digamos, se conforma a partir de un esfuerzo de avanzar hacia un acuerdo en el ámbito del Asia-Pacífico, ¿ok? Particularmente de quienes éramos miembros de APEC, somos miembros de APEC, y que siempre hemos propiciado un acuerdo en ese contexto más vinculante. Y entonces, en este famoso P4, Brunei faltó ahí en mi descripción, eh, siempre fue concebido como un acuerdo que era para crecer y que era en consecuencia una génesis para tener un acuerdo amplio. Eh, y coincide con un momento político en Estados Unidos en que hay una especie de mucha menor intensidad en materia de su rol en los temas comerciales, pero no obstante, el presidente Obama en algún momento dice: "Ok, yo voy a buscar un espacio para mostrar, creo yo, que esta es una agenda igual que a nosotros nos importa". Y en este esfuerzo
de poder nosotros hacer crecer esto, converge este interés de Estados Unidos y termina generándose este acuerdo que cambia completamente una vez que Estados Unidos se incorpora en este acuerdo. Es importante también tener esa génesis en la constitución, digamos, cómo se construye este acuerdo, ¿no? Eh, Obviamente que cuando se incorpora a Estados Unidos hay otros países que se les hace atractivo, se incorporan, en fin, y termina negociándose un acuerdo más amplio eh, de que finalmente, que al principio eran 12, eh, luego el ciclo político cambia en Estados Unidos, el presidente Trump saca a Estados Unidos y termina como el TPP-11, ¿no? CPTPP. Eh, que hoy día ya tiene a Inglaterra, tiene Reino Unido y tiene intereses de muchos otros. Obviamente que ese acuerdo siempre estuvo concebido eh, como un acuerdo en que iba a poner al día las normas del comercio, entendiendo que la generación previa a ese acuerdo del NAFTA y esos TLC Chile-Estados Unidos y todo lo que significó los acuerdos que Estados Unidos negoció en esa generación de acuerdos. Por lo tanto, este era un acuerdo que tenía por finalidad justamente, ¿no? Marcar un template desde el punto de vista de los nuevos temas. Ya había pasado mucho agua bajo el puente y por lo tanto los servicios tenían otro espacio en el comercio internacional, la propiedad intelectual ya no era solo propiedad industrial, sino que era fundamentalmente mucho derecho a autor en la economía creativa, en la economía digital, eh, cosas que no eran necesariamente así en los años 2000, a principios de los 2000. Eh, los temas, no sé, los temas de género ya eran parte de la conversación habitual en materia de comercio internacional. Los temas, los mecanismos de controversia habían cambiado, había crítica, había todo un desarrollo sobre ese tema también. De alguna manera, yo hago el siguiente paradigma. Así como en los 2000, al principio de los 2000, Estados Unidos nos dijo, ¿sabe qué? Este acuerdo es así y vamos a negociar los temas laborales y ambientales. Nosotros le decíamos, ¿pero qué tiene que ver comercio con ambiente? Verga? Eso no, entonces negociamos. Y al final hoy día nadie discute que eso está completamente en el quehacer del comercio, estos temas, ¿no? Hoy, de alguna forma estos temas del TPP cumplen como la misma lógica, ¿no? En el sentido que claramente son primeros pasos para poner al día estas normas del comercio, entendiendo que estos van a ser los temas protagonistas hacia adelante. Ahora, ¿por qué tenía una importancia estratégica tan relevante este acuerdo? Por esto que indico, y porque además coincide con un momento de apagón, diría yo, en su intensidad del multilateralismo en general en el mundo y particularmente el tema comercial también. Y en lo específico el de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que eh, pierde un protagonismo como lo tuvo por mucho tiempo. Por lo tanto, no era allí donde se estaban desarrollando las nuevas normas. Por, entre otras cosas, decisiones de los propios países centrales, ¿no? Son los Estados Unidos, India, en fin, países grandes que son los que han determinado el devenir de la OMC, ¿no? Y del multilateralismo en general, ¿no? Hay un debate más profundo en ese sentido. Eh, Además, bueno, porque en el mundo emergen otras, ya no es un mundo bipolar, es un mundo multipolar que emerge en otros países, que juegan otro rol, China tiene, en fin, es una cosa, pero es importante siempre también tener en cuenta ese contexto cuando uno negocia con Estados Unidos, ¿no? El TPP. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta que para nosotros no significaba vincularnos con un conjunto de países que son relevantes y socios comerciales de Chile y también en esta mirada global, ¿no? Eh, y por último, también como dato de contexto, y eso probablemente explica de manera muy relevante lo que pasa en Chile, se produce o se empieza a manifestar ya de manera definitiva el cambio de un ciclo político en Chile post-dictadura, me refiero, llamemos el periodo político, concertación, eh, los gobiernos de Piñera, digamos. Me refiero a esos 30 años puestos en el eslogan, ¿no? En el sentido de que empieza a tener protagonismo una nueva generación, que hoy día ya dirige en el país, acompañado por los viejos, pero empieza en consecuencia a debatirse también otros temas internamente. No es casual el tema de educación, que fue su plataforma, en fin, y los temas ambientales que definitivamente se instalan
en la discusión, temas valóricos, etcétera. Y en el tema de comercio empieza dentro de ese nueva, digamos, paradigma, debate, en fin, los temas de comercio empiezan a ser cuestionados también, desde la lógica de que todo lo que hemos hecho, que realmente que ha sido positivo, cuáles han sido los costos, en fin. Y eso es un momento muy importante porque eh, desde la perspectiva política previa, todo lo que se hizo anteriormente uno podría decir que en Chile fue prácticamente por consenso. O sea, había una política de Estado indiscutible respecto a esta negociación de acuerdo. Hubo tratados que se aprobaron por consenso en el Congreso de Chile, cosa completamente impensada al día de hoy, ¿no? Por lo tanto, también para responder esa pregunta uno tiene que tener en cuenta no solo respecto a estos temas globales, sino que en el caso de Chile el ciclo político también cambió y el debate cambió y se incorporaron temas nuevos, ¿no? Legítimamente en algunos casos, obviamente el debate siempre lo es, en algunos puntos probablemente desde mi perspectiva con algún sentido, en varios otros probablemente con una crítica, probablemente sin conocer los efectos específicos, los temas técnicos, respecto a el impacto de estos acuerdos, ¿no? Y tanto así que finalmente el TPP termina aprobándose después de todo este devenir, ¿no? Eh, pero ese también es un dato interesante, desde la lógica de la crítica a este proceso, ¿no? Ahora, uno más allá del contenido, una de las críticas, un eje de crítico importante fue el cómo se hacían estos acuerdos, el, el, el proceso de participación o transparencia, en fin. Y eso también coincide con un momento de cambio de paradigma político en Chile también de la propia participación. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Mira, cuando nosotros negociamos los 90 negociábamos, le preguntábamos a alguna gente, íbamos, volvíamos, firmábamos, chao. Después los 2000, cuando negociamos con Estados Unidos, ahí ya hubo un primer quiebre, porque cuando negociamos con Estados Unidos ya empezó a incorporarse otros actores de la sociedad, entre ellos los sindicatos, la sociedad civil en general, y alguna interlocución más intensa empezamos a tener, y hubo cuarto adjunto no solo empresarial, hubo ejercicio de transparencia mucho más intenso, en fin, y eso quedó instalado un poco hacia adelante. Pero claramente la demanda de la sociedad en términos particularmente de transparencia, pero sobre todo participación, cambiaron con los años. Entonces, no necesariamente eso fue recogido muy probablemente en coherencia en los procesos de negociación. Entonces, también hubo una crítica de que todo lo que se hizo ahí era oculto, en fin, sin transparencia. Nosotros, cuando negociamos, ¿te acuerdas? Tratamos de cambiar eso, hicimos un esfuerzo grande, pero bueno, más allá de que yo creo que sí se hizo este esfuerzo específico, el tema quedó instalado y ahí también hay un elemento que hay que tener en cuenta, para efecto de todo lo que pueda venir para adelante también, ¿no? Bueno, en base a su experiencia como negociador y jefe negociador en todos estos tratados, ¿qué observaciones puede hacer sobre la evolución de los procesos de negociación de todos estos acuerdos a lo largo de los años? Bueno, yo creo que ha sido un proceso súper interesante en la historia de la política comercial, que ha significado eh, un liderazgo también bien relevante del país en general. Varios de estos temas específicos que hablamos dan cuenta de ese liderazgo del país que le ha significado rédito en ese sentido, desde la perspectiva, perdón, desde la perspectiva de su política exterior, pero también de los temas económicos y el impacto que ha tenido en el sector exportador y el crecimiento, etcétera, ¿no? En ese punto, a mí me parece siempre importante, eh, y a propósito del tema TPP que hablábamos antes también, hacer una consideración. Estos acuerdos siempre, y esta política comercial siempre ha sido concebida como un instrumento para poder generar las condiciones habilitantes para eh, crecer, en definitiva, ¿no? En la medida que los acuerdos sean, y otorguen los beneficios para esos efectos. Pero no son un fin en sí mismo y no resuelven en sí mismos muchos de los desafíos que el país tiene hasta el día de hoy. Lo digo porque creo que en la discusión reciente también lo que se produce es que se le adjudica culpa a los TLC que no tendría por qué, porque no alcanza. No son los TLC los que tendrían que producir una política de desarrollo productivo, de industrialización del país, eh,
o resolver temas sociales, en fin, los TLC, como digo, son un instrumento y será la decisión política en muchos otros ámbitos, o no, la que termine, eh, uno pudiera terminar evaluando que fueron bien o mal utilizados los acuerdos, ¿no? Eso creo que es un aspecto importante. Pero desde el punto de vista de la trayectoria, que es tu pregunta, yo diría que ese ha sido crear una política eh, que está marcada por la continuidad, incluso en este último periodo de mayor crítica, porque finalmente se termina como emblema, digo yo, aprobando el TPP, que ha sido útil para Chile en el sentido que le ha dado herramientas para eh, expandir sus sectores productivos más allá de nuestro mercado. Eso ha significado obviamente crecimiento, empleo, en fin. Ahora, nuevamente, sobre ese tipo de el tema, en fin, de empleo, ese tipo de cosas, son otras políticas las que requieren activarse también en el país para abordar temas y desafíos sociales que existen todavía, que le ha dado un liderazgo, como decía, al país indudable, y eso es un activo, un intangible que le permite hacer otras cosas y también va en beneficio del país, que le permitió generar un grupo profesional muy interesante que ha tenido un protagonismo en ese sentido. Eh, yo diría que hoy día tiene sentido sentarse, evaluar, eh, ver cuál realmente debieran ser los siguientes pasos a partir de lo que hemos hecho, más que seguir repitiendo lo que hemos hecho en materia de estos acuerdos. Además, el ciclo yo diría que de alguna manera lo hemos completado desde el punto de vista de nuestros socios principales. Eh, Habría que evaluar algunos temas que me parece interesante como de hacerlo, como por ejemplo el mecanismo de solución de controversia entre el inversionista y Estado. Eh, Habría que evaluar realmente el impacto en materia de propiedad intelectual en el ámbito de medicamentos u otros. O sea, yo creo que es el momento de hacerlo. Y a partir de ahí concebir cuál probablemente es la mejor política hacia adelante, pero valorando, creo, también de manera muy relevante lo que se ha hecho, que se hizo de manera muy precursora también, en general, al menos en el ámbito regional. En esta misma línea, sobre la evolución que han tenido los procesos de negociación, ¿cómo ha visto usted la incorporación de las mujeres en los equipos negociadores? Y en su opinión, ¿considera que existe alguna diferencia entre hombres y mujeres al momento de negociar, en base a su experiencia? Es buena pregunta. Mira, eh, yo no sé la estadística, pero yo tengo la impresión de que, al menos en el equipo negociador de Chile, siempre hubo una alta participación femenina de profesionales, te quiero decir. Y en algún punto incluso, no sé si será paridad o en algunos incluso, definitivamente hay equipos en que las mujeres eran mayoría. O sea, en este equipo en particular no había un gap muy grande, ¿no? Como lo había en otros ámbitos, probablemente de política pública o en otros sectores económicos, en fin. Eh, Me parece que habría que mirarlo con números, pero tengo esa sensación del registro mío así de la historia, ¿no? Eh, yo, de hecho, cuando me fui a la EDECON, propicié que me sucediera sea y fuera la primera mujer directora que no había habido, de hecho así lo fue, la Paulina Nasal. Eh, entonces, yo creo que no hay una brecha grande en ese punto. Al día de hoy creo que sigue siendo así, me parece. Eh, Ahora también, un pie de página. Hay, en general, el sector público yo diría que hay bastante presencia femenina también en Chile. Eh, pero yo creo que en este caso una explicación importante tiene que ver con la rigurosidad profesional que se requería y que se requiere para conducir estos procesos. Y en ese sentido, yo no sé si hay una diferencia, probablemente la hay, no la logro detectar ni podría describirla en términos de cómo negocia un hombre y una mujer. Eh, lo que sí puedo decir que en general, y esto no solo tiene que ver con la experiencia que yo he tenido en ese momento de mi vida profesional, en general las profesionales mujeres son eh, muy probablemente rigurosas, comprometidas,
no por casualidad, en general son las mejores alumnas en las universidades, en los colegios, eh, y eso se refleja también en lo que yo por lo menos he vivido. Eh, y yo creo que los equipos negociadores y en esta parte en este punto de la historia creo que también hay un correlato en ese sentido. Bueno, ya siguiendo con su trayectoria profesional, entre 2009 y 2010 se desempeñó como embajador en la Embajada de Chile en Uruguay y también como representante ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Durante su mandato, ¿cómo evaluó el papel de Chile en el contexto de integración regional dentro de América Latina? Bueno, mira, efectivamente fui embajador de la presidenta Bachelet, eh, y, y claro que me tocó después salir un par de meses después cuando eh, llegó el presidente Piñera. Eh, Mira, en Uruguay existe la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, eh, eh, que es un instrumento que tiene historia larga de integración económica y comercial en América Latina, desde los 60 con su previa organización ALAD, desde los 80 con este acuerdo. Y la ALADI fue centralísima para Chile en los 80 y centralísima para Chile en los 90. Todos estos acuerdos que les relataba al comienzo de la conversación son acuerdos que se describen como en el marco de ALADI. Son acuerdos de ejecución del Tratado de Montevideo que creó la ALADI. Y eso es bien relevante porque esos acuerdos, miren aquí el dato, todos esos acuerdos de los 90 en Chile no fueron al Congreso, no era necesario llevarlos al Congreso. Pie de página, salvo el de Mercosur que se llevó por una decisión política, no legal. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacíamos en el marco de un tratado que ya teníamos aprobado, que era el Tratado de Montevideo que creó la LADI. Después, cuando empezamos a negociar en esta cronología de Estados Unidos para adelante, todo eso sí tenía que ir al Congreso. Y de hecho sí fue al Congreso. Entonces, hay un momento de esta cronología donde, al menos en los 90, la LADI fue central porque proveyó el dispositivo legal para poder hacer todos los acuerdos bilaterales que hicimos con los países de América Latina, partiendo con México, ¿no? El primero. Luego Venezuela, en fin, y los otros. Con América Latina en general, que eran todos miembros de la LADI y por lo tanto podíamos ejercer este acuerdo. ¿Y por qué te hago este relato? Porque siendo embajador en Uruguay, además de ser embajador ante el país, uno es representante ante la ALADI. Se sienta ahí con la banderita chilena y habla desde la perspectiva de tu país, ¿no? Eh, y la ALADI tiene esa gran historia y tradición. Probablemente el paso hoy día que requiere esta organización es justamente colocarse en coherencia con todo esto que ha pasado en el comercio internacional. Todas estas nuevas disciplinas, todo esto que hablábamos, probablemente es algo que la LADI tiene que incorporarlo de manera más sustantiva como un desafío central para ellos, ¿no? Pero lo importante en esto yo diría que es dos cosas que me gustaría, a propósito de tu pregunta, es decir, que no tienen, son diferentes una con otra, pero uno, que uno termina valorando mucho este tema de la integración cuando participa de estos organismos, eh, porque bueno, ahí tú te das cuenta que los instrumentos son realmente útiles y que eso va en beneficio desde el punto de vista de el comercio, al final regional y lo que significa eso el impacto en la gente, ¿no? Por lo tanto, la integración tiene no solo un valor retórico, sino que tiene un valor práctico desde el punto de vista de que eso te permite generar espacio para poder crecer al final y tener mejores condiciones eh, para la inversión, empleo, etcétera, ¿no? Lo concreto. Y eso sigue siendo válido hasta ahora, y por lo tanto, ahí uno lo que tendría que probablemente hacer es seguir reivindicando como país el valor de la integración, como Chile, ¿no? Nosotros somos un país que estamos allá en el sur, en fin, pero estamos hiperglobalizados, estamos en todo, somos bien pragmáticos, y el tema de la integración en América Latina, yo creo que en materia comercial sigue siendo un imperativo importante. Yo lo vivo ahora con el otro sombrero que me dedico a los temas de energía, además dirigiendo una organización cuya misión, dentro de las cuales fundamentales tienen la integración energética. Y lo otro interesante en ese periodo que tú me preguntas es que siendo embajador uno puede ejercer esa pega de distintas maneras
y dentro de lo cual el tema económico y comercial también puede ser muy atractivo. A mí me tocó un periodo interesante en Uruguay, no solo porque hubo un cambio político interesante en Uruguay, que ya tiene valor para uno como que le gustan y cómo se llama activo de estos temas, sino que un periodo en que empezaron a llegar las inversiones chilenas a Uruguay, que te cambia el perfil de la relación también. Cuando tú tienes inversiones de tu país en el país en el cual estás dirigiendo la embajada, en este caso, ¿no? Eh, y hoy día ya hay mucha inversión chilena, pero fueron los primeros pasos y había que ayudarlo, había que habilitar. Ya había salido a otros países Chile, a mucha otra inversión, pero Uruguay no había llegado. Entonces también fue interesante porque la embajada y el embajador pudimos hacer eh, un bonito trabajo en eso también. Posteriormente, entre 2014 y 2016, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, obtuvo el cargo de director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, la Direcon. ¿Cuáles fueron los objetivos principales que se establecieron y las prioridades que se plantearon para guiar la agenda del gobierno en ese periodo? Bueno, mira, previamente, déjame hacerte un pequeño comentario que durante esos 4 años anteriores me tocó estar en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue muy interesante porque llevando la experiencia de Chile, me tocó apoyar muchos otros países que estaban dando los primeros pasos también en materia de negociaciones comerciales e implementación del acuerdo con Estados Unidos que les decía anteriormente, ¿no? Entonces, también a uno le permitió ver qué estaba pasando regionalmente en este ámbito y fue muy interesante y valorar además un rol de una banca de desarrollo como el BID, ¿no? Después cuando, bueno, efectivamente volví y asumí la dirección económica, yo diría que había varios ejes que me parecían importantes prioritarios, algunos de los cuales se pudo avanzar, en otros menos, ¿no? Y que quedaron ahí lanzados para que los tomaran otros, ¿no? Pero creo que había que hacer un esfuerzo importante, yo le di bastante prioridad a eh, implementar aprovechar los acuerdos que teníamos. Yo creo que ahí había un desafío muy central. Teníamos un stock importante de acuerdos, había posibilidad de negociar otro, pero los centrales ya los teníamos y por lo tanto había que hacer un esfuerzo importante por también utilizarlo o aprovecharlo de mejor manera. Y en eso había un esfuerzo donde el otro instrumento de la política comercial, que es la promoción de exportaciones, tendría que jugar un rol muy fundamental. Y por lo tanto, allí también le dimos una prioridad importante a eso, tratando de innovar en los instrumentos de promoción de exportaciones, incorporando también allí temas que inevitablemente eran cada vez más importantes en el comercio y prioritario, desde incluso la propia plataforma programática política del gobierno de la presidenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las consideraciones, una de los ejes centrales tuvo que ver con esto, ¿no? Con aprovechar lo que teníamos. eh, y en eso, como digo, creamos instrumentos interesantes en el ámbito de promoción, como eh, no me acuerdo el nombre, pero el tema de la promoción y apoyo a el comercio electrónico, eh, a todo lo asociado a las plataformas digitales en el comercio. Eh, Creamos un programa que hasta el día de hoy se desarrolla muy interesantemente, que es Mujer Exporta, eh, dándole un énfasis particular a la participación de mujeres en el comercio internacional, en las exportaciones en particular, e instrumentos específicos de apoyo en ese sentido. Programas como, por ejemplo, tratar de generar sinergia entre muchos instrumentos que muchas veces están dispersos y que si tú los utilizas juntos tienen más poder y más potencia, como pudo ser y se expresó eso en una actividad que también hasta el día de hoy entiendo se sigue realizando, que es la lógica de aprovechar los acuerdos, en este caso en el mercado chino, de una actividad, como digo, anual que es Chile Week, que se hace también habitualmente. En definitiva,
y otra, ¿no? En definitiva, es darle un énfasis al aprovechamiento y utilizar ese instrumento que es parte también de la política comercial, que es pro-Chile y que es la promoción de exportaciones. Yo a eso le di una prioridad importante e interesante. Y en segundo lugar, obviamente había que terminar la negociación del TPP. Y ahí, ¿cómo se llama? Había que hacer lo mejor posible en el sentido de que este acuerdo sea lo más balanceado posible y que recoja los intereses nacionales del país, y que por lo tanto obtengamos los beneficios que requeríamos y salvaguardáramos los asuntos más complejos que efectivamente podían traernos algún grado de complicación, cosa que lo logramos hacer finalmente, incluso cuando estando Estados Unidos adentro, ¿no? Y algunos temas que podían haber tenido algún grado de sensibilidad, incluso la discusión política posterior, que quedaron en algunas normas de ese acuerdo original, incluso esos temas de luego cuando Estados Unidos se va del acuerdo, esos temas que 11 o 12 disposiciones, si no mal recuerdo, salen del acuerdo y por lo tanto también incluso ni siquiera esos temas que te podían haber tenido algún grado de sensibilidad quedaron en la versión actual del CPTPP. Eh, y por lo tanto, el otro asunto central que me tocó en ese periodo fue terminar esa negociación adecuadamente, cosa que me parece que así fue finalmente. Bueno, luego, entre 2016 y 2018, fue nombrado como ministro de Energía de Chile. ¿Cómo considera usted que se integraron los recursos energéticos en la estrategia de la política comercial dentro del país durante ese periodo? Mira, ahí hay un aspecto interesante de carácter más estructural que me parece relevante antes de lo específico, llamar la atención. Fíjate que todos estos años, quizás al último ya no tan claro, pero todos estos años, estas de negociación, estas par de décadas y más de negociación, estuvieron enmarcados, como les decía, en una política de Estado, en un consenso. Se debatían muchos temas intensamente en otros ámbitos de política pública en el país, pero estas negociaciones, la verdad es que eran algo que eran muy transversales. Digo esto porque cuando me toca conducir el tema energía, y yo diría que fue eh, de los primeros pasos para conformar una política que tiene las mismas características al día de hoy, es decir, una política súper transversal, bien consensuada en general, salvo que uno cuando entra a los temas técnicos puede tener visiones distintas, pero cuya visión es transformar el sector hacia un modelo más sustentable, incorporando energías limpias, obviamente en transiciones que tengan en cuenta a la gente, los temas ambientales como, como un tema central, y generando un sector más competitivo en el ámbito energético, eléctrico en particular. Y eso, en la medida que cambiaron incluso los gobiernos, cuando nos fuimos nosotros, llega Piñera, en Piñera 2 y lo profundiza, luego llega Boric, y eh, esa política sigue siendo una política bastante consensuada, diría yo. Y eso es una clave de éxito muy importante para los países, creo yo. Nos peleamos en otras cosas también, pero es una. En definitiva, lo que quiero decir, yo he tenido la suerte de participar en dos momentos de la historia en políticas de consenso, la política comercial en su momento y después en este ámbito de la política de energía, ¿no? Eh, que también le dio un sello y un liderazgo al país, que tomó valientemente decisiones de poder generar competencia en el sector eléctrico en particular en momentos que otros países no lo estaban haciendo. Y eso significó, cuando tú tomas ese tipo de decisiones y tienes un sector concentrado, como lo tenía Chile hace el año 2018, 17, significó eh, ir directamente frente a intereses incumbentes que existen en el sector, de manera tal de tratar de incorporar nuevos actores y generar más competencia en el sector. Esa es la clave fundamental del éxito del proceso de cambio y transformación en el sector. Eh, y eso se hizo y hoy día es un sector que tiene algunos desafíos como consecuencia de su propia éxito en el sentido de la incorporación masiva de energías renovables variables. Variables son aquellas que están disponibles solo una parte del día, no las 24 horas. Eh, pero yo diría que el objetivo de para dónde queremos ir en este sector
no pasa en otro ámbito, como digo, política pública, es compartido en Chile. Y eso creo que es bien importante y tiene un parangón con lo que sucedió en la política comercial, ¿no? Esta cosa de política de Estado y nuevamente una gestión de cambio que le da un sello al país también al menos regional, pero incluso global. En su posición actual como secretario ejecutivo de la OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que identifica en relación con el uso del litio como recurso estratégico en Chile y en la región? Los procesos de transformación en el sector energía, las transiciones que viven nuestros países en general, eh, supone incorporación de tecnologías, eh, básicamente con fuentes renovables, eh, ya sea en la generación eléctrica o en la movilidad, en el transporte, que requieren de manera masiva para su producción la incorporación de minerales en general. Por eso que se desarrolla hoy día un ámbito que son los minerales críticos para la transición energética. Y en ese sentido, América Latina en general, Chile, por cierto, en el caso del litio en lo específico, tienen una posición privilegiada. Porque para estas transiciones, para estas tecnologías, tú requieres cobre, requieres litio, requieres cobalto, níquel, tierra rara. eh, y en todo eso, América Latina tiene grandes potenciales y grandes reservas, y en algunos casos ya en producción de manera importante, como el particular caso del cobre, ¿no? Y el litio crecientemente. Eh, por lo tanto, América Latina está viviendo un momento expectante, donde tiene una oportunidad interesante para poder, a partir de ahí, generar oportunidades de desarrollo productivo, dado que son minerales que van a requerirse de manera masiva crecientemente en el tiempo, ¿no? Y en eso el litio es uno de ellos. Es uno de ellos en básicamente la tecnología de almacenamiento por la vía de las baterías, ya sea esta que la utilice en la generación, ¿no?, de almacenaje de energía eléctrica para tu red eléctrica, como lo puedes utilizar para los vehículos eléctricos, la electromovilidad. Eh, un pie de página nuevamente. Ojo que hay hoy día tecnologías que compiten. O sea, la movilidad eléctrica es una, pero hay combustibles que pueden llegar a ser sin huella hacia adelante y que podrían también solventar el tema de la descarbonización del sector de transporte y ser competitivos hacia el futuro. Lo que quiero transmitirles con esto es que hay cosas que están pasando en el mundo tecnológicamente que hay que poner atención. No obstante, lo que es claro que los siguientes años el tema del litio en particular va a seguir siendo una oportunidad como consecuencia de esto, ¿no? Eh, las economías han hecho, o sea, los países en general han hecho han avanzado de manera relevante, no todos, pero la mayoría, en limpiar sus matrices eléctricas. Es decir, que la electricidad la produzca cada vez más con otras fuentes que no sea los hidrocarburos, ¿no? Entendiendo que los hidrocarburos hay diferencia entre, no sé, el carbón, el diésel o el gas natural que tiene menos huella. Pero además, eso es un paso importante, limpiar la energía, la generación eléctrica. Pero hay que limpiar el resto de la economía, hay que limpiar el transporte, hay que limpiar la industria. Desde el punto de vista de la utilización de los energéticos que todavía ahí priman, que son hidrocarburos, e incluso el sector residencial. Y en ese contexto el litio es fundamental. Ahora ya para finalizar, pensando que esto es una especie de reseña de vida para alguien que un día quiera estudiarlo a usted y sus contribuciones como actor dentro de la política comercial chilena, ¿qué información le dejaría usted para quienes quieran estudiarlo? Wow. Mira, yo creo que uno pudiera en esta respuesta conectar con la primera pregunta que tú hiciste, ¿no? Que tiene que ver con eh, mucho tu formación y cuál es tu motivación a partir de aquello, ¿no? Yo sinceramente creo que digamos, los asuntos públicos son donde se juega una porción importante del partido del desarrollo de los países. Eh, por cuanto, más allá que
la acción privada es central, uno tiene que crear las condiciones para que eso se despliegue. Y eso se hace desde la política pública fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, independiente cuál sea incluso tu propio background de formación, creo que tener ese concepto dentro de tu eh, ejercicio de la profesión, eh, independiente que lo hagas incluso en el propio sector público o en la sociedad civil, en una ONG o en la academia o en una empresa, eh, ese, ese tema y ese aspecto creo que siempre es relevante tenerlo en consideración en lo que tú estás ejerciendo, incluso en cada uno de estos distintos ámbitos que yo digo. Es decir, si tú estás en una empresa y tu labor allí es no sé, el proceso productivo o el marketing, incluso por poner un asunto bien comercial, eh, me parece que siempre es bueno tener en cuenta que hay este contexto de los aspectos públicos que hay que en algún punto del análisis tenerlo en consideración. Eh, y por lo tanto, que sea parte de tu reflexión y de tu acervo de información incluso. En ese sentido, ayuda finalmente a tomar mejores decisiones en cada uno de esos ámbitos que pueda estar ejerciendo, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que una, la suerte que yo he tenido desde el punto de vista y lo planteo así, ¿no? Al final uno también desarrollando su propio destino y no todo es algo externo, pero hay cosas que a veces se dan, ¿no? Y que no son manejables por uno, y en ese sentido hablo de la suerte. Eh, pero de poder conocer eh, las distintas realidades de estos distintos ámbitos, de estar en distintos lados del mesón, de lo público, de lo privado, de lo académico. Fui decano también por unos años de una facultad de Administración y Negocios. Es decir, ahora en un organismo internacional, convivir permanentemente con el sector privado y las empresas por estos trabajos y estas pegas que he tenido, eh, asesorar algunas en algún momento también de mi carrera profesional, tener esa posibilidad de conocer esas distintas realidades, a mí me- he llegado a la convicción de lo que decía anteriormente. Es decir, que las misiones, los objetivos, las metas, eh, estando en cada uno de ellos, pueden ser distintas, te pueden medir por cosas distintas, pero ese el tema de lo público sigue estando presente en esta dimensión que lo indico. Así por lo menos yo he concebido mi desarrollo profesional y, y frente a la pregunta que tiene su desafío responderla de cómo quieren que a uno cómo era que lo lean, yo diría que ese, por lo menos desde mi perspectiva, eh, es un asunto central en cómo uno debiera ejercer su profesión.